Evangelio de Juan. Mantenerla ahí, o si la tiene en su teléfono, si va a usar su teléfono, luche con la tentación de no ser distraído por los mensajes que va a estar recibiendo mientras tanto. El día de hoy vamos a cubrir el Evangelio de Juan específicamente, y para eso vamos a estar manejando diferentes textos y vamos a estar tratando de conocer de qué se trata este libro, y en tema específico vamos a exponer que Jesús es el Hijo de Dios. Permítanme orar brevemente una vez más. Padre Santo y bueno, háblanos por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones podamos recibir con entendimiento la verdad de las Escrituras, la verdad de sobre quién tú eres, y la bendición que tenemos de frente, Señor, al reconocer que en ti podemos tener vida eterna. Glorifícate en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, hay ciertas frases que dependiendo del país donde tú vayas, esas frases van a ser bien conocidas. Esas frases se convierten en frases populares que la gente conoce y se convierten muchas veces en creencias populares dentro de esa cultura. Por ejemplo, si estamos aquí en Estados Unidos, una frase popular que la gran mayoría de las personas va a saber es la frase que John F. Kennedy dijo. Él dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué tú puedes hacer por tu país. ¿La han escuchado? Que no somos tan americanos a veces. En Puerto Rico hay una frase que dice: la razón no grita, la razón convence. Hay 2 o 3 que la han escuchado por ahí. También hay una frase de una canción que cuando se empieza a decir las primeras palabras, rápido la gente sabe de qué estamos hablando. Y esa frase es: yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa. Gracias, boricua. En Colombia, por ejemplo, podemos decir: me lleva él o me lo llevo yo, para que se acabe la vaina, o algo por el estilo, ¿no? Ya los colombianos saben quién cantó eso, quién lo dijo y el impacto que tiene en su cultura. En México podemos decir lo que dijo Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. O alguien que dijo por ahí: fue sin querer queriendo. Estamos hablando de términos populares que implican la creencia cultural. Si vamos mucho más atrás, a la antigua Turquía, lo que era Éfeso, la actual Turquía, vamos a encontrar un filósofo llamado Heráclito que dijo lo siguiente. Él dijo: el logos es eterno, pero los hombres no lo comprenden. Escuchan sin entender, aunque todo sucede conforme al logos. Este filósofo escribió eso aproximadamente 500 años antes de la venida de Cristo. Este filósofo introdujo el concepto del logos como un principio fundamental que da orden y coherencia al mundo. Y en la creencia popular de Éfeso, el logos tenía mucho que ver, mucho peso. Ahora, la pregunta que tengo es la siguiente: ¿quién se atrevería a cambiar estas frases populares que de alguna manera le dan forma a un pueblo? Un americano se ofendería si yo tomo la frase de Kennedy y se lo atribuyo a otra persona de otro país. Él va a decir: no, eso es de JFK, eso no es de esa persona. Un puertorriqueño se ofendería si aparece un cantante español diciendo: yo sé lo que son los encantos de mi España hermosa. Eso no es lo correcto. Un colombiano me va a corregir si yo digo: me lo llevo yo o que me lleve él, porque hoy se acabó esta vaina. Así no, eso no es así. El dicho no es así. Ahora, hermanos, siempre va a haber confrontación cuando nosotros atentamos con estas posturas populares.
Pero yo conozco a uno que se atrevió a retar el pensamiento de un pueblo y la creencia popular de generaciones. Su mensaje sería ofensivo y muchos lo rechazaron y lo continúan rechazando hasta el día de hoy. Ese es el apóstol Juan, que en medio de esta cultura del logos que existía en Éfeso, desde Éfeso, él escribe y él dice, comenzando su evangelio, dice: en el principio ya existía el logos, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, el logos. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo, el logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué manera de empezar este evangelio. Juan dijo: yo voy a escribir con un propósito en mente, y es mostrarles que no era el logos de Heráclito quien sostenía todas las cosas, sino Jesús es el logos, el Mesías, el Hijo de Dios. Juan escribe para retar la creencia popular de aquel tiempo y también para retar la creencia popular de hoy. Juan escribe para que creamos que Jesús es Dios, para que al creer tengamos vida en su nombre. El Evangelio de Juan es diferente a cualquier otro libro de la Biblia. No es solo una biografía de Jesús, ni simplemente una colección de sus enseñanzas. Juan escribió su evangelio con un propósito en mente, y esto lo vemos específicamente en su escrito en el capítulo 20, verso 30 y 31. Lo voy a leer. Capítulo 20, verso 30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas cosas, esto que les escribí, esto que está aquí, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Permítame retar el pensamiento popular de nuestra cultura el día de hoy, que esta semana celebra Navidad y a un Jesús de una manera bien distorsionada. Este mensaje es una invitación abierta. Es como una puerta abierta de par en par que nos invita a adentrarnos al corazón mismo de quién es Jesús. El Verbo hecho carne, la luz del mundo, el buen pastor, el pan que da vida, la resurrección y la vida. Este mensaje no es solo para que sepas acerca de Jesús, sino para que creas que Él es Dios, para que al creer tengas vida eterna. Yo espero que se hayan dado cuenta de que ese es mi argumento en este mensaje. Mi argumento es que debes creer que Jesús es Dios para que al creer tengas vida eterna. Debes creer que Jesús es Dios para que al creer en Él tengas vida eterna. A los que les gusta tomar notas, voy a estar compartiendo 3 puntos. Los 3 puntos van a ser en forma de pregunta. La primera pregunta va a ser: ¿qué debo creer acerca de Jesús? La segunda: ¿por qué debo creer que Jesús es el Cristo? Y la tercera pregunta: ¿cómo sé si realmente tengo vida en su nombre? Comencemos con el punto número 1. ¿Qué debo creer acerca de Jesús? Otra vez, Juan dice, 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. A través de su evangelio completo, Juan va a demostrar y a explicar quién es Jesús y qué es lo que debemos creer acerca de Él. ¿Cómo Él lo hace? El libro de Juan tiene una estructura mucho más fácil que la de Lucas, y él divide el libro como si fuera una portada y contraportada en el prólogo, versos 1 al 18 del capítulo 1.
el epílogo, que es el último capítulo, el capítulo 21, y entre medio se pueden dividir dos grandes secciones, capítulo 1, la mitad, hasta el capítulo 12, donde vemos el ministerio público de Jesús y lo que se llama el libro de las señales. Del capítulo 13 en adelante hasta el 20 se le llama el libro de gloria. Y es interesante porque del capítulo 13 en adelante, en todos esos capítulos, solamente pasan unos días de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué debo creer acerca de Jesús? Juan lo dice. Y él dice, debes creer que Jesús es el Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías. Al igual que los otros evangelios, Juan presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros vemos la vida religiosa del pueblo de Israel que giraba alrededor del templo, alrededor de lo que era antes el tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios. Y es esas mismas palabras que que Juan utiliza para describir a Jesús en el capítulo 1, verso 14, donde dice, y el verbo, el logos, se hizo carne y habitó. Habitar es la misma palabra tabernáculo, es donde habita la presencia, la misma retrato de lo que era el tabernáculo y el templo en el Antiguo Testamento. Jesús es el que nos da a revelar al Padre y nos lo da a conocer. Lo dice en el capítulo 1, verso 18. Nadie ha visto a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Juan tiene un interés específicamente teológico con respecto a Jesús. No es solamente escribir en detalle, de manera cronológica, lo que Jesús hizo. Esto fue lo que él hizo, y después hizo aquello, y después hizo lo otro. No. Juan está seleccionando ciertas señales y ciertas enseñanzas que él hizo para demostrar que él es Dios, para que creamos, para que al creer tengamos vida eterna. Y esto es lo que vemos una y otra vez. Por eso es que los otros evangelios comienzan, por ejemplo, Mateo y Lucas, con genealogías, pero Juan no tiene una genealogía. Juan va al principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que nosotros vamos a encontrar que desde este primer capítulo, en solamente el primer capítulo, Juan introduce a Jesús con el título de que Él es la palabra o el verbo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Rabí, Él es el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Todo eso lo vemos en el capítulo 1. Juan está haciendo un punto. Juan quiere que conozcas que Jesús es Dios para que creas en Él y tengas vida eterna. A través de este evangelio se desarrolla el caso de la deidad de Cristo, demostrando que Él es Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de este evangelio hay 3 Pascuas. Jesús pasa por 3 Pascuas específicas. Él da 9 discursos, 27 conversaciones con diferentes personas. Hay 7 señales milagrosas, sin contar la resurrección de Jesucristo, que sería la 8ª. Y hay 7 afirmaciones de yo soy, que afirman que Jesús es Dios. Jesús afirmó ser Dios, afirmando que Él es el yo soy, de la manera en que Dios habló y se comunicó específicamente con Moisés en el Éxodo. Y esto es lo que vamos a indagar un poquito más, para que veamos cómo Juan va a utilizar estas declaraciones de Jesús para demostrar que Él es Dios. Y la primera que vemos se encuentra en el capítulo 6. Capítulo 6, si quiere ir buscándolo por ahí, verso 35, específicamente nosotros vamos a encontrar donde Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de la vida.
Jesús no quería que hubiera ningún tipo de malentendido con respecto a su identidad. Al él decir yo soy con las mismas palabras que se utilizaba para escribir y traducir lo que Dios mismo había hecho, se estaba asignando un título que le pertenece al Padre, por lo cual él estaba diciendo yo y el Padre somos uno. Jesús está diciendo yo soy el pan de vida, el cumplimiento de lo que el pan alcanzó y logró en el Antiguo Testamento. Eso es lo que yo soy ahora. Durante el éxodo del Antiguo Testamento, Dios proveyó pan del cielo para dar vida y sostener al pueblo. Jesús está diciendo que Él es ese pan que da vida y sostiene al que cree en Él. Él es el cumplimiento del nuevo éxodo y por medio de su obra liberta a su pueblo de la esclavitud del pecado. Él está cumpliendo el Antiguo Testamento. Segunda declaración que él hace del yo soy. En el capítulo 8 él dice, yo soy la luz del mundo. Capítulo 8, verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta metáfora o esta ilustración de lo que es la luz se repite a lo largo de todo el Evangelio. Yo soy la luz, lo vemos en el capítulo 1, lo vemos en los diferentes versos 4, 5, 8, 9, capítulo 3, capítulo 9, capítulo 12. Hay repeticiones constantes acerca de la luz. ¿Cuál era el significado de esto de la luz? La luz en el Antiguo Testamento se asociaba directamente con Dios. El miedo antiguo a la oscuridad y Dios como quien combate la oscuridad. Pero aquí hay algo interesante. Y aquí vemos cómo Jesús se está encargando a través de su vida y su ministerio de demostrar que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo soy la luz en medio de una fiesta ordenada por Dios en las Escrituras, la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos hacían ciertas ceremonias específicas que tenían unos envases gigantescos en los cuales ponían como velas, ponían como unos aceites que eran flamables. Y en cierto momento de la celebración de la fiesta se alumbraban estos gigantescos estanques que alumbraban de manera asombrosa y toda la ciudad veía que desde ahí del templo estaba saliendo una luz. En medio de ese contexto es que Jesús se para en medio de ellos y dice, yo soy la luz. Lo que está representando estos estanques, lo que hablaba el Antiguo Testamento, aquí está el cumplimiento. Yo soy la luz y el que cree en mí no anda en tinieblas. Gloria a Dios y amén para el que lo creía. Pero para el que no lo creía, eso le sonaba y le ardían los oídos, porque él se estaba haciendo pasar por Dios. Más adelante en el capítulo 10 vemos la tercera declaración, donde él dice entonces Jesús les dijo, capítulo 10, verso 7, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Una vez más, Jesús utiliza el término yo soy para decretar que la salvación está únicamente en Él. Unos versos más adelante va a la cuarta y Él dice, yo soy el buen pastor, verso 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Iglesia, si hemos creído en el Señor, si proclamamos la fe en nuestro buen pastor, significa que podemos descansar y estar gozosos de que Jesús como el buen pastor va delante de nosotros. Él va delante de nosotros como sus ovejas. Él nos sostiene, Él nos lidera y Él tiene un plan establecido para su iglesia. Aunque pueda existir incertidumbre
en el caminar del creyente. Aunque puedan haber momentos difíciles y complicados en nuestras vidas, podemos descansar en que el buen pastor nos está liderando y que Él ha decretado el fin desde el principio, que Él es Cristo que vino a salvar y que la victoria es segura. Podemos descansar en estas verdades que vemos en la palabra. Más adelante, Jesús va a continuar diciendo de manera específica ante la muerte de su amigo Lázaro, va a decir en el verso 25 del capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Capítulo 14 va a la sexta declaración donde Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y la última, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús está comprobando y Juan está asegurándose de que las historias de la enseñanza de Jesús que él está recopilando en su carta, en su libro, van a demostrar que Jesús es Dios. Hay otras maneras en que Jesús se identifica con el término yo soy. A la mujer samaritana le dijo, bueno, la mujer le había dicho primero en el verso 24, sé que el Mesías viene, el Salvador, el ungido, el título de Salvador, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Más adelante en una discusión con los fariseos, Jesús dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Verso 28, por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Verso 58, y este es como le llamamos el mic drop de Jesús, declarando que Él es Dios. Él dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Gloria a Dios. Jesús dijo a los discípulos en el capítulo 13, 19, se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Juan está escribiendo enseñanzas específicas para que conozcamos que Jesús es Dios, pero no dejarlo ahí, sino para que crezcamos en Él, confiemos en Él, descansemos en Él. Jesús es el Cristo. Debemos creer que Jesús es el Cristo, de que Jesús es Dios. Esto es lo que vamos a seguir viendo ahora, de que Jesús es el Hijo de Dios, es lo que dijo Juan. Iglesia, hermanos y hermanas, amigos que nos visitan, no podemos tomar de manera liviana la identidad de Jesús. Jesús no es un simple maestro o un simple profeta o un simple gran personaje de la historia. Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Jesús tampoco es el genio de la lámpara que va a buscar hacerte feliz y darte y cumplirte todos los deseos que tú quieras. Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Jesús no es un ser creado con una posición inferior al Padre. Jesús es Dios. Y el Evangelio de Juan quiere que estemos claros con eso. De que la esencia de Dios, pueden ir a Juan capítulo 5, la esencia de Dios es la esencia de Jesús.
Lo vemos en Juan capítulo 5, versos 17 y 18, dice, pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los judíos estaban entendiendo la enseñanza de Jesús de que Él es Dios, lo que pasa es que la rechazaban. Por eso es que debemos nosotros rechazar toda enseñanza que no presente la identidad de Jesús como Dios. Las obras de Dios son las obras de Jesús. Continúa el verso 19 en ese mismo capítulo. Dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo de igual manera. La obra del Hijo es la obra de Dios, la esencia del Hijo es la esencia de Dios. En el verso 21 vemos que el poder de Dios es el poder del Hijo. Verso 21 dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo lo va a hacer también. En el verso 21, la segunda parte, vemos que la soberanía de Dios es la soberanía de Jesús. Dice, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Verso 22, vemos que el juicio de Dios es el juicio de Jesús. Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y en el verso 23 vemos que la honra que Dios merece es la honra que Jesús merece. Dice, porque para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Una muestra indubitable de la deidad de Jesús es el hecho de que Jesús recibe adoración. Es lo que recibe de parte de Tomás. En el capítulo 20, 28, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ante la presencia de Jesús resucitado. Hermanos, Dios es Jesús, Jesús es Dios. Juan 10:30, Jesús de manera extremadamente clara dice, yo y el Padre somos uno. Solo podemos ver a Dios si vemos a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Felipe le había dicho, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. La enseñanza de Jesús es más que clara. Y en el Evangelio de Juan vamos a ver claramente que Jesús es Dios. Y ahora vamos a las señales, porque debemos conocer estas señales, señales específicas que fueron utilizadas. Voy a ir rápido por esta parte porque creo que las conocemos. Cuando se termina el capítulo 1, donde Jesús es identificado como el Cordero de Dios y como el Logos y como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre, Jesús contesta ante la reacción de Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Que él dijo de Nazaret va a salir algo bueno. Y Jesús le dijo, desde que estabas debajo de la higuera te vi. A lo cual básicamente Natanael se derritió y dijo, Rabí, ahora sé que eres el Hijo de Dios, ahora sé que eres el Rey de Israel. Y es interesante que Jesús le contesta y le dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas vas a ver. ¿Cuáles son esas cosas mayores que estas que vas a ver? Las que Juan está detallando en estas señales. El apóstol presenta señales específicas para demostrar que Jesús es Dios y para que crean en Él. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.
¿Cuáles son esas señales? La vemos en el capítulo 2, Él convierte el agua en vino. Claramente Juan dice, y esta fue la primera señal. Luego en el capítulo 4, Él sana al hijo de un oficial, y Juan vuelve a ser específico al decir, y esta fue la segunda señal. De ahí, Juan quiere que nosotros mismos llevemos la cuenta. La tercera fue en el capítulo 5, donde Jesús sana al paralítico de Betesda. Capítulo 6, Jesús alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Camina sobre el mar y calma la tempestad. Capítulo 9, Él sana a un ciego de nacimiento. Capítulo 11, Él resucita a Lázaro como antesala de lo que Él iba a hacer esa misma semana. Y el 8, la resurrección misma de Jesús. ¿Cuál es el propósito de estas señales? La razón de estas señales son autenticar que Jesús es el Mesías, es apuntarnos. ¿Se acuerdan que tuvimos con nosotros a nuestro amigo Alexis Pérez que predicó hace 5 meses atrás aproximadamente? Y él dijo lo siguiente: es curioso que Juan llama a estas cosas señales y no milagros. ¿Se han preguntado alguna vez por qué? ¿No son las señales milagros? Sí, pero diferente. Los milagros tienen esta dinámica sobrenatural, las señales también. Pero el propósito de las señales va más allá del milagro. La idea de las señales es apuntar a algo. Cada uno de estos milagros y señales que se hicieron era para apuntar a la deidad de Jesucristo, de que Él es Dios. Y estas señales no es para que nos vayamos detrás de las señales. Es para que nos vayamos detrás de Dios, para que busquemos realmente conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el fin de las señales. Por lo tanto, no podemos confundir a Jesús con un mero hacedor de milagros. Ni podemos creer que la razón de ser de Jesús es cumplir nuestros caprichos. Jesús no es mi mago personal ni el Señor, sino el Señor y Salvador, en el cual todas las cosas fueron creadas y son sostenidas. Él ocupó mi lugar tomando mi pecado y recibiendo el castigo merecido. Me dio su justicia, su espíritu y la vida eterna con el Padre. Ese es el Jesús que tenemos que creer. Hermanos, en conclusión, Jesús es el Hijo del Dios eterno, es Dios encarnado que vino a cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas claramente nos expone que Él es el pan de vida, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera, el pastor, la puerta. ¿Es eso lo que crees de Jesús? ¿Es eso lo que creemos de Jesús? Punto número 2. Wow, pastor, qué largo ese punto. ¿Por qué debo creer que Jesús es el Cristo? ¿Por qué debo creerlo? Creer que Jesús es el Cristo es creer en Él como Salvador. Creer que Jesús es el Salvador también es creer que tengo la necesidad de ser salvado. Somos pecadores. El pecado es rebeldía en contra de Dios. Hemos fallado al blanco. Estamos con una deuda que no se puede pagar delante del Dios 3 veces santo. Nosotros, como hechos del polvo, nos hemos revelado delante del Dios omnipotente y omnipresente y omnisciente. Necesitamos salvación. Necesitamos una intervención que provenga fuera de nosotros mismos. Si eres creyente, no es porque un día tuviste una buena idea y un día dijiste: "Man, qué inteligente soy. Yo voy a seguir a Jesús y ahora todo me va a ir bien". Nosotros no somos cristianos porque somos buenos, ni porque somos capaces, ni porque lo merecemos.
Ser cristiano es una obra sobrenatural de Dios. Dios tiene que intervenir para que podamos ser salvos. Y eso es exactamente lo que Él hizo. El Verbo se hizo carne. Es importante que entendamos nuestra condición pecaminosa. Spurgeon decía, si un hombre piensa mal de ti, no te enojes con él porque tú eres peor de lo que él piensa. Sproul decía, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Esta es la condición del hombre. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Quién puede nacer de nuevo con sus propios méritos o con su propia capacidad? Nadie. La palabra nos enseña que hay esta dinámica de los que rechazan y de los que reciben. Mira lo que dice aquí con respecto a los que reciben. Dice, capítulo 1, verso 12, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de carne, ni de la voluntad de carne, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Cuál es el otro lado? El otro lado es el que lo rechaza, lo que nos proyecta como inhabilitados para nosotros poder escoger a Dios por nosotros mismos. Capítulo 1, versos 10 y 11. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan de esa conversación que él tuvo con el maestro de la ley, Nicodemo? Donde Jesús le dijo, capítulo 3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. No podemos a menos que nazcamos de nuevo. El maestro de la ley le dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo es posible que yo siendo viejo vuelva al vientre de mi madre y vuelva a nacer? A lo cual Jesús termina diciéndole, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque es nacido del Espíritu, esto proviene de Dios. Dios tiene que intervenir en nuestros corazones por medio de la proclamación del Evangelio, para que entonces podamos responder. Esto es lo que sucede. Jesús dijo en el capítulo 6, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice Juan 3:27. Jesús dice, Juan estaba hablando en ese momento, dice, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Capítulo 6, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Más adelante dice, por eso no pueden creer. Capítulo 14, a quien el mundo no puede oír porque ni lo ve ni lo conoce. Este es el ejemplo que estamos viendo en las Escrituras, específicamente en el Evangelio de Juan. Si queremos realmente tener una buena prueba de que Jesús reclamaba y decía ser Dios, debemos ver cómo reaccionaron sus enemigos. Veamos cómo reaccionaron los fariseos y los religiosos. No hay duda de que su mensaje es claro, Jesús es Dios. Y al igual que la audiencia que tenemos nosotros hoy día, muchos lo rechazan, muchos se burlan, y eso es exactamente lo que vemos. Les voy a leer algunos. En el capítulo 6 y el 7 vemos que la gente murmuraba en contra de la enseñanza de Jesús. Los judíos murmuraban de él. Sus discípulos murmuraban de su enseñanza. Capítulo 6, verso 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Capítulo 7, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, él extravía a la gente. Ni aun los hermanos de Jesús creían en él. Eso lo dice Juan, capítulo 7, verso 5.
No solamente eso, sino que lo acusaban de endemoniado y loco en el capítulo 7, 8 y en el 10. Le decían, tú tienes demonio, por consecuencia de su enseñanza. No por las señales, por su enseñanza de que Él es Dios. Y constantemente estaban tratando de matarlo y arrestarlo. Lo vemos en el capítulo 7, verso 30, verso 44. En el verso 20 del capítulo 8 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Al final del capítulo 8 dice, entonces tomaron piedras para tirarles, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Querían matar a Jesús. Y una vez Él completa la última señal del capítulo 11, resucitando a Lázaro, dice, desde aquel día planearon entre sí matar a Jesús. Finalmente, Jesús fue traicionado, arrestado, atado, abandonado, negado, interrogado, golpeado, azotado, burlado, coronado con espinas, crucificado y sofocado hasta la muerte. Otra vez, Juan 1, 10, 11, en Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no lo recibieron. Hermanos, y todos los que estamos aquí, el mundo tiene una opinión acerca de Jesús. Mi pregunta hacia ti es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? ¿Qué crees acerca de Jesús y cómo estás creyendo realmente? La palabra dice en el capítulo 2 que muchos seguían a Jesús creyendo en Él por las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Unos versos más adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuál es la diferencia del Juan 2, creyeron pero Jesús no se fiaba de ellos, al el que cree tiene vida eterna de Juan 3:16? La diferencia es clara. Los del capítulo 2 creyeron una vez en pasado por las señales, perseguían las señales, no perseguían a Jesús, perseguían sus beneficios, no reconocían su pecado, buscaban su conveniencia, no buscaban rendirse a Jesús. El 3:16 está diciendo que aquel que se rinde al Señor, aquel que cree verdaderamente que Él es el unigénito que ha sido enviado para salvar, Él tiene vida eterna. Creer no es un asunto de un día. Creer es un asunto activo que todos los días estamos creyendo. Tú no eres salvo porque creíste, tú eres salvo porque estás creyendo hoy. Y la idea del Evangelio es que nosotros creamos que Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y lamentablemente dentro de las iglesias aún tenemos personas que están siguiendo las señales, pensando y creyendo en su corazón que realmente han creído. Y quiero que analices la forma en que estás creyendo quién realmente es Jesús. Porque la idea no es que conozcas acerca de Jesús. La idea no es que conozcas, sí, Jesús es Dios. La idea no es que conozcas sus obras y lo que Él hizo. La idea es que tu respuesta a lo que Él hizo sea una total rendición de lo que tú eres, que reconozca que eres pecador y que la forma de nosotros seguir a Dios es amando a Dios en obediencia. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, debemos reconocer quién es Él, debemos constantemente evaluar qué es lo que estoy creyendo, porque si creemos simplemente persiguiendo las señales, Jesús no se fía de nosotros tampoco. La fe auténtica y salvadora es un verbo, no es un nombre. Es activa, no es pasiva. Aumenta, no disminuye. Da vida, no muerte. Así que les exhorto a que evaluemos nuestra
fe. En resumen, por causa de nuestro pecado, nosotros estamos condenados. Pero por causa de Cristo hay una esperanza. Jim Hamilton dijo lo siguiente: el Evangelio de Juan claramente enseña que el nuevo nacimiento le da a las personas la habilidad que no tienen. Esta nueva habilidad les permite a aquellos que han nacido de nuevo poder percibir la gloria de Jesús y poder creer en Él. Es por medio del Evangelio que podemos recibir a Jesús. Esto es un tema común en la carta para todo aquel que cree en Él. Juan 5:24, el que oye mi palabra y la cree. Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Juan 7:37, si alguien tiene sed, que venga. Si tú no sabes si estás en Cristo, ven. La invitación está abierta. Eres totalmente imposible de que tú por tu fuerza puedas salvarte, pero Cristo te está invitando a que tengas vida eterna viniendo a Él, confiando en Él. En Él está la salvación. Ríndete a su vida, ríndete a su señorío, ríndete a Él ahora que hay tiempo para que seas salvo o salva. Por lo tanto, Cristo vino a salvar. Claramente lo expone una y otra vez. Y Él vino a salvar, no salvándose a sí mismo. En Cristo podemos tener vida. Y la manera en que Cristo da vida fue entregando su propia vida. ¿Cómo realmente sabemos si hemos recibido vida en Cristo? Último punto. ¿Cómo sé si realmente tengo vida en su nombre? Bueno, Juan capítulo 8, 42 dice: si Dios fuera su Padre, me amarían. ¿Amas a Jesús? ¿Amas su palabra? ¿Amas su iglesia? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Odias lo que Dios odia? Jesús demostró amor, y lo que Él demostró derramando su amor por nosotros es con ese amor que nosotros estamos llamados a amar también. ¿Cómo sabemos si amamos a Jesús? Porque tenemos la pasión de Jesús en nosotros, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Tener vida en su nombre es tomar bien en serio la enseñanza con respecto al amor. Debemos mostrar amor a Dios y debemos mostrar amor unos por los otros, y debemos mostrar a Dios en obediencia. Esto es lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo sé que realmente estoy amando a Dios? Jesús fue bien específico con los discípulos. En el capítulo 14, 15, Él dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. El amor y la obediencia van de la mano, no se separan la una de la otra. Hermanos, concluyendo, la esencia de la identidad de Jesús es que Él es Dios, y que solamente en Él tenemos salvación y esperanza de vida eterna para el que cree. Así que yo les reto y los motivo a que creamos en Jesús y nos levantemos a gritarle a los Heráclitos de la vida quién realmente es Dios, por medio no de palabras fuertes, porque el Evangelio siempre va a ser ofensivo, sino por medio de, sin bajar ese mensaje, amándonos unos a otros de manera tal que la gente no tenga remedio que preguntar
¿qué es lo que tú tienes? Hermanos, el Evangelio no hay que suavizarlo, simplemente hay que proclamarlo con fidelidad y vivirlo, porque tenemos una esperanza que es más segura que lo que el mundo ofrece. Es por eso que debemos seguir el ejemplo de Cristo, que era lleno de gracia y lleno de verdad. Al igual que Juan proclamó que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el Cristo, al igual que Él no confundió la identidad de Jesús, sigamos conociendo al Señor por medio de su iglesia. Para que nos hagamos la pregunta, ¿realmente creemos? ¿Realmente creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Como iglesia podemos regocijarnos en que sí creemos y que tenemos una esperanza de vida eterna en su nombre. Pongámonos de pie.